El caso Marjolin. El final de la vida de Rudolf, el hijo de la emperatriz Sisi. Historia, cotilleo y teorías conspiranoicas. En una época de intrigas, amores prohibidos, secretos oscuros, hay una historia que ha fascinado y atormentado a generaciones. Es una historia de amor, tragedia y a la eterna sombra de un suicidio que nunca dejó de ser sospechoso. El caso del hijo de la emperatriz Sisi, el misterio de Rudolf de Habsburgo, cuya muerte en extrañas circunstancias ha dejado más preguntas que respuestas. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente fue un suicidio? ¿Hay algo más oscuro que estuvo en juego? Hoy nos sumergimos en el caso de Rudolf, el hijo de la emperatriz Sisi, cuya vida y muerte dejaron una huella imborrable en la historia de la nobleza europea. Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, se casó con Francisco José I, emperador de Austria, y se convirtió en una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la historia. Sin embargo, su vida no fue un cuento de hadas, aunque ella estaba rodeada de lujos, de belleza, porque era una de las mujeres más guapas de su época. Yo diría que la mujer más guapa de Europa en su época. Hay tremendo pelo, era una fantasía. No tuvo una vida bonita. A pesar de su belleza y su rol de emperatriz, la joven Sisi enfrentó un montón de sufrimientos personales, como la muerte de su primer hijo, la constante presión de la corte y un matrimonio que nunca fue fácil, aparte de su anorexia nerviosa que la atormentará durante el resto de sus días. En 1858 nació su primer hijo, el archiduque Rudolf, quien debía ser el heredero del imperio. A pesar de su posición privilegiada, Rudolf no llevó una vida sencilla. Desde joven se vio envuelto en la presión de ser la próxima gran figura de la monarquía, pero lo que realmente sorprendió a muchos fue la vida que llevó. Porque claro, él estaba casado con Estefanía de Bélgica, se casó en 1881 y ella era una joven de 16 años, católica, de ideas conservadoras y tradicional. No tardó en evidenciarse que ese matrimonio no iba a salir bien porque había un abismo ideológico tremendo y temperamental que les separaba. Y Rodolfo empezó a buscar nuevas emociones lejos de, digámoslo así, el nicho conyugal. Pero esperaros que aquí no acaba todo, o sea, las consecuencias de su vida de excesos, digámoslo así, fueron terribles. O sea, poco después del nacimiento de su única hija, del matrimonio, que sería Isabel María en 1883, Estefanía queda estéril. Y diréis, ¿por qué? Pobrecita, tal. Pues, ¿sabéis lo que lo causó? Una enfermedad venérea que se la contagió su esposo. Nunca le perdonó. Y desde ese momento el matrimonio de los herederos se convirtió en simplemente ficción. Tampoco lo perdonó su padre. Entenderme, o sea, en esta época obviamente tú no puedes cambiar de mujer, entonces si tú a tu mujer la dejas estéril, a la catapum se quedas el asunto ahí. El imperio continuaba vigente y obviamente la ley sálica que impedía que las mujeres tuviesen acceso al trono. La frivolidad de su hijo habría dado al traste con las esperanzas de tener un heredero directo. Tras todo esto, el príncipe heredero, aparte que la gente no estaba nada de acuerdo con todas estas ideas progresistas que tenía él, era acosado por los conservadores y relegado a un segundo plano político. Sumido en un matrimonio que no le gustaba, acabó sintiéndose, un extraño en su propio lugar. Y fue precisamente entonces cuando apareció en su vida la joven, que apenas tenía 17 años, la baronesa María Betzera. María había nacido en una familia próxima a la corte imperial y muy relacionada con María Laritz, sobrina de la emperatriz Sisi, que fue quien la presentó al príncipe heredero en una carrera de caballos. María quedó prendada de Rodolfo hasta el punto de que empezó a coleccionar fotos y noticias sobre él. O sea, el crash fue instantáneo. A principios de noviembre de 1888 tuvo lugar el primer encuentro personal entre ambos, al que seguirían otros 20 en el plazo de unos 3 meses. Como os digo, fue crash instantáneo.
hasta el día del drama, el 29 de enero de 1889, cuando mientras los dos amantes se hallaban en la residencia real de Margelin, muy cerca de Viena, Rodolfo de Habsburgo disparó contra la baronesa y luego volvió el arma contra sí mismo. Se informó al emperador de esta trágica noticia y olvidó su condición de padre y actuó como emperador. Se reunió con quien había descubierto los cadáveres y les hizo jurar que jamás contarían lo que habían visto. Mandó sepultar de manera clandestina a María al fin de poder enterrar a su heredero en un lugar sagrado. Redactó un informe diciendo que el archiduque había muerto por un ataque de apoplejía. Aunque al poco tiempo las autoridades cambiaron de versión, diciendo que el príncipe heredero se había quitado la vida en un ataque de locura. Desde este momento, la tesis del doble quitarse del mundo ha sido la explicación dominante en el drama de Margelin, y lo cierto es que se encuentran varios indicios que apoyan esta versión, en particular a las tendencias suicidas de Rodolfo, que quizás se relaciona más con un tratamiento con morfina al que se sometió después de contraer la sífilis. María Becerra decía que al hacerse pública su relación no habría más solución que darnos muerte en un lugar desconocida, después de unas últimas horas de felicidad. Sin embargo, los días siguientes a la tragedia surgieron otras versiones que contradecían a la oficial. Es significativo que la Iglesia se negara a dar al heredero cristiana sepultura hasta que se hizo llegar el nuncio vaticano una documentación secreta que obligó a la jerarquía eclesiástica a dar su consentimiento. ¿Qué información poseía el emperador que había conseguido que el Vaticano admitiera en suelo sagrado a un cadáver que se había suicidado, que ya sabéis que va en contra de lo mandado por la religión católica? La noticia conmocionó a toda Europa y sobre todo a su madre, que la sumió en una depresión tremenda de la que nunca resurgió. La versión oficial fue un suicidio doble. Rudolf aparentemente le quitó la vida a su amante y luego hizo lo mismo con él. Sin embargo, fue realmente por voluntad propia. Fueron ellos los que tomaron esta decisión. Las circunstancias que rodean el final de Rudolf siempre han sido cuestionadas. Nadie que conociera a la pareja podría imaginar que él, un joven brillante y lleno de vida, decidiera acabar con su existencia de una manera tan dramática. Como ocurre con muchos casos de figuras públicas, la muerte de Rudolf y Mary Becerra generó un sinfín de teorías conspiranoicas. A lo largo de los años, diferentes versiones han emergido, desde un complot político hasta teorías de un amor fatal. Algunos creen que Rudolf fue por sus propios padres, el emperador Francisco José y la emperatriz Sisi. La razón: Rudolf no compartía las mismas ideas conservadoras que su familia. Era un hombre progresista y quería modernizar, incluso criticaba abiertamente el sistema monárquico. Tal actitud fue vista como una amenaza para la estabilidad de la monarquía y de la dinastía. Este punto de vista sugiere que Rudolf no decidió irse de este mundo, sino que fue un movimiento calculado para eliminar a alguien que podría haber socavado el poder de la familia real. Otra teoría, una mucho más oscura, es que Rudolf fue víctima de un triángulo amoroso complicado y que Rudolf estaba profundamente enamorado de Mary Becerra, pero que su amor era imposible. La baronesa podría haber estado implicada en algún tipo de chantaje o una relación amorosa que acabó con un conflicto fatal. Y por supuesto, no pueden faltar teorías tan extravagantes. Algunos afirman que la muerte de Rudolf fue obra de los Illuminati, como lo veis, quienes, según estas teorías, verían en el joven un peligro para sus planes de control mundial,
un miembro de la familia real fue sacrificado para evitar que se oponga a un gobierno secreto mundial. La teoría que más se baraja es que realmente sí que pudo haber sido una decisión propia, esta es la teoría oficial, que básicamente decía que Rudolf fue obligado a casarse. Ya sabéis que los hijos de los reyes son obligados a casarse pues, por compromisos sociales y que estaba tan profundamente enamorado de María que decidió quitarse de en medio pues de una manera trágica. Si no iban a poder estar juntos en vida, lo estarían juntos en la otra vida. No lo sé. O sea, es que al final todas estas cosas yo os la cuento porque me fascinan, pero realmente ¿hasta qué punto es posible esto? O sea, es posible que por amor decidas que estás atado a un matrimonio que no quieres estar y por eso decidas quitarte. No lo sé. La muerte de Rudolf dejó una marca imborrable en Sisi, quien nunca se recuperó del dolor, comenzó a vestir de negro y jamás salió de ese luto. La tragedia la devastó y aceleró su declive físico y emocional, pero más allá del sufrimiento personal, esta tragedia sobre todo marcó el fin de una era de la monarquía austriaca. Sin un heredero directo, la monarquía de los Habsburgo comenzó a desmoronarse lentamente. El caso de Rudolf, junto a su muerte y las circunstancias que lo rodean, sigue siendo uno de los grandes misterios históricos no resuelto. ¿Fue un asesinato o algo aún más oscuro? Hoy en día el misterio de Rudolf de Habsburgo continúa siendo un tema fascinante de debate. ¿Fue las intrigas de la corte? ¿Realmente a lo mejor se vio atrapado en un error fatal, un triángulo amoroso que acabó en tragedia? O a lo mejor el uso de la morfina que decían que él solía consumir de vez en cuando le hizo tener este tipo de ideas. La historia sigue siendo un oscuro reflejo de la realeza europea y de las complejidades de la vida detrás de los palacios. La verdad sigue siendo incierta y quizá nunca la sepamos, pero lo que sí que sabemos es que hasta día de hoy el caso del hijo de Sisi sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia. Yo aquí, y esto ya es teoría mía. Vamos a ver, ¿cómo va a ser el padre? Si el padre era el único hijo que tenía. A ver, también es verdad que si no tenía más hijos y la mujer de este hijo no podía tener herederos, la clave para solucionar esto habría sido acabar con la esposa y haberle casado otra vez, ¿no? Para que la siguiente sí que pueda tener hijos. Pero claro, no sé yo si le ha dejado infértil a una, le va a dejar infértil a todas. Esto ya no lo sé. Pero no sé, lo que creo es que realmente los padres no. O sea, sí que puede ser que fuese un ámbito conservador de la corte, pero no creo que jamás fuesen los propios padres que hiciesen esto. Y lo que también me llama mucho la atención es cómo consiguió este señor que la iglesia, sabiendo que una persona se había decidido quitar de la vida, le dejase ser enterrada en Tierra Santa, porque esto es algo que no se ha dejado hasta hace relativamente poco. Entonces, este caso es que, haciendo el caso anterior de las reinas malditas, bueno, el caso anterior hace varios, estaba leyéndolo y dije, voy a profundizar en la vida del hijo, porque cuando alguien tan joven decide quitarse de en medio, pues siempre impacta, ¿no? Y me metí a buscar y de repente vi todo esto y dije, ¿cómo? Esto se merece un podcast el solito. Así que dije, bueno, pues aquí os lo traigo. Y aquí tenéis un podcast con teoría conspiranoicas, Illuminatis, un poco de todo. Y True Crime. True Crime porque al final no se sabe, pero tanto cambiaron la versión. Y además que un rey aceptase que su propio hijo se había quitado de en medio.
a lo mejor es que estaban ocultando algo más fuerte, ¿no? Bueno, a mí es que las teorías conspiranoicas me fascinan, entonces yo voy por ahí, pero decidme vosotros qué opináis, porque lo veo un caso histórico complejo del que no se ha investigado más porque no interesa, ¿no? Y que la madre, sí, cayó en una depresión muy, muy profunda. O sea, obviamente yo creo que si un hijo se va de este mundo, y más si es por voluntad propia, tiene que ser durísimo, durísimo. Y eso en parte sí que me hace creerme la historia de que realmente fue esto lo que ocurrió. Pero también me hace pensar, ¿y si fue otra cosa? ¿Y si lo quitaron de en medio? Por todo lo que os he dicho. No sé, imagínate que el padre de la primera mujer, enfadado por haber dejado estéril a su hija, coge y se venga. Yo qué sé, esto ya me lo estoy sacando de catapum chimpum. Pero bueno, darle like, comentar, decirme vosotros qué opináis, porque es que al final yo leo estas cosas y os lo cuento porque muchas veces me corregís o me decís, oye, esto es así, yo eso no lo veo así, y me parece genial. Hablamos un melón y contarme qué opináis de todo esto, porque me parece súper interesante. Y que muchas gracias, cotillas, y que si me dais un like y unos comentarios, pues yo os lo agradeceré eternamente. Y estoy un poco mala de la garganta, pero mejoraré. Nada, un besito y os quiero. Chao, hasta la próxima.